Hola a todos de nuevo. Esta vez les voy a hablar de intoxicación por picadura de alacrán. Este es un tema que nos compete ya que México es una zona endémica de alacranes. Tenemos muchas especies en el país y no solamente tenemos muchas, sino que las que tenemos son bastante tóxicas o venenosas. Además, las poblaciones más afectadas van a ser los menores de 5 años y los mayores de 65. Y la mayor mortalidad se registra en los menores de 10 años. Entonces, como mexicanos y futuros médicos en México, es muy importante conocer estos casos y saber qué hacer en caso de que se nos presente. Primero de epidemiología, tenemos que alrededor de 300,000 personas van a ser afectadas anualmente en nuestro país y de ellos se van a concentrar en los dos grupos que ya mencioné, menores de 5 años y mayores de 65, y sobre todo en las personas que viven en poblaciones rurales. Esto es porque algunas condiciones de la vivienda fomentan la formación de escondrijos de los alacranes y la posterior picadura. Estas características de la vivienda pueden ser pisos de tierra, techos, puertas, ventanas y otras estructuras mal resanadas, así como el acúmulo de basura y otros productos en desuso como podrían ser madera o carbón. También puede ser por la presencia de plantas alrededor de las casas y pasto mal cuidado. La mayor morbilidad se encuentra en los estados de Morelos, Colima, Guerrero y Jalisco. Y la mayor mortalidad en Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Puebla. Hay mayor prevalencia e incidencia en las épocas de calor, sobre todo por las noches, que es cuando los alacranes salen a alimentarse. Los alacranes son artrópodos con hábitos nocturnos. Se estima que hay alrededor de 1,500 especies, de las cuales en México tenemos 2,021 especies repartidas en 23 géneros. De ellos, la más importante es Centruroides, y la más tóxica va a ser aquella que se encuentra en Nayarit, que es Noxius. Y aquí les pongo una imagen de algunos que podemos encontrar y sus ubicaciones. Hablando de ubicaciones y de los que podemos encontrar, aquí hay un mapa de la República Mexicana en donde les puse las especies que podemos encontrar en los distintos territorios. Por ejemplo, en Sonora podemos encontrar a Sculpturatus, en Durango a Suffusus, en Guanajuato y el Estado de México Infamatus infamatus, en Nayarit Noxius, en Jalisco Elegans, en Colima Límpidus tecomanus, en Michoacán, Morelos y Guerrero Límpidus límpidus. La guía de práctica clínica y otras fuentes que revisé decían que los alacranes más peligrosos se encuentran en los territorios que tienen contacto con el Océano Pacífico y otros que están en el centro de la República, como podrían ser Durango, el Estado de México, entre otros. Mientras que aquellos que están en contacto con el Golfo de México no son tan peligrosos. En cuanto a la anatomía externa de los alacranes, vamos a tener que se van a dividir en dos tagmas o porciones principales, que van a ser el prosoma y el opistosoma. Entre ellos puede haber otra fracción que es el mesosoma. Y de estos, el prosoma va a ser el que soporte a las extremidades y a las dos pinzas accesorias conocidas como pedipalpos. Después el opistosoma se va a dividir en dos partes muy importantes para la patología, que serían el telson, que va a ser el que contenga y produzca el veneno, y el aculeus o aguijón, que va a ser el que lo inocule. También de la cual es importante tomar en cuenta las quillas o los segmentos, porque nos van a orientar hacia qué tan peligroso es un alacrán. Por eso les puse la imagen agrandada de la cola. Y hablando de qué tan peligroso puede ser un alacrán, es importante plantearnos ciertas cuestiones, 3 para ser específica.
la zona geográfica, siendo que, como ya mencioné, las zonas del Océano Pacífico y en el centro del país, como serían Durango, Guanajuato y el norte del Estado de México, los alacranes que se encuentren en esta zona van a tener mayor probabilidad de ser más peligrosos. También el color del alacrán, que los más peligrosos van a ser aquellos de color amarillo claro o paja, conocidos como los alacranes güeros, pero hay excepciones como todo lo demás en la vida, que sería el Centureus noxius, que es el más venenoso que hay en nuestro país, en cuyo caso su color es oscuro rojizo. Esto nos indica que es importante no solamente guiarnos por lo que nos refiere al paciente de la coloración, sino integrarlo con todas las demás características y también con los síntomas del paciente. También puede ser que los alacranes peligrosos presenten manchas oscuras en el dorso que dan aspecto de rayado. Y también es importante preguntar o pedirles a los pacientes que noten las características externas que son fáciles de observar, como por ejemplo la cola, lo que les mencionaba. Los segmentos de los alacranes que son más peligrosos van a ser cilíndricos, mientras que de aquellos que no son peligrosos van a ser cúbicos. También es importante la forma o la constitución general del alacrán, los que sean esbeltos, que tengan pinzas alargadas y delgadas, y las extremidades frágiles y de apariencia débil van a ser los más peligrosos, mientras aquellos que se vean un poco más robustitos y que tengan las pinzas un poco más cortas van a ser alacranes que no representen peligro. Para mejor ilustrar esto que acabo de mencionar, les puse esta imagen de aquí, en la que tenemos el color, y esto ilustra mejor lo que les decía de las pinzas, pinza alargada y fina con forma rectangular, mientras que los que no son peligrosos van a tener pinzas cortas, redondeadas y ovaladas. Para entrar a la fisiopatología es importante antes conocer las características del veneno. Primero, saber que el veneno les sirve a los alacranes para defenderse y para alimentarse. Por lo tanto, su contenido va a tener sustancias que les sirvan para estos fines. Va a incluir proteínas, péptidos tóxicos, lípidos, nucleótidos, sales orgánicas y aminoácidos. Y otras dos que van a ser de importancia clínica y para la fisiopatología son la hialuronidasa, que va a aumentar la permeabilidad capilar y por lo tanto va a ser más fácil su absorción, y la 5-hidroxitriptamina, que es la responsable del edema y el dolor local. Este veneno va a ser producido en las glándulas del telson y va a inocularse en cantidades de 100 a 600 microgramos dependiendo del tamaño del alacrán. Sería 100 para los más pequeños y 600 para los alacranes más grandes. Debido a que esto se encontró en diferentes estudios, se estima que la cantidad tóxica para el humano se encuentra entre estas cantidades. Vamos a tener otras proteínas de bajo peso molecular que son muy importantes, llamadas escorpaminas, que de acuerdo a su longitud y a la manera en la que afectan, se van a dividir en tres. De cadena intermedia, que serían de 61 a 70 aminoácidos. Estas serían las más importantes, ya que interfieren con el flujo de sodio. También vamos a tener las de cadena corta, que van a ser de 31 a 39 aminoácidos y bloquean los canales de potasio. Y finalmente los de cadena larga, que van a ser mayores de 130 aminoácidos, que actúan sobre la permeabilidad del calcio. Una vez mencionado esto, ya podemos entrar de lleno a la fisiopatología, que tenemos que una vez inoculado el veneno vía subcutánea, se disemina vía hematógena. Las proteínas de bajo peso molecular que ya mencioné tienen alta afinidad por los receptores y las células del sistema nervioso periférico.
y de otras células, de otras membranas excitables, ya sea celular o de las terminaciones nerviosas. A este nivel van a inactivar al sodio en mayor medida y al potasio en menor medida, con lo cual van a retardar la inactivación del sodio, y esto va a tener un efecto neto de aumento o prolongación de los potenciales de acción. Debido a esta prolongación de los potenciales de acción, va a haber una descarga masiva de catecolaminas y acetilcolina, que es lo que nos va a dar la sintomatología. Y estos dos efectos en conjunto van a tener cardio y neurotoxicidad, lo que nos explica la necesidad de tener un tratamiento oportuno. Las manifestaciones clínicas van a ser variables, sin embargo, se acepta de manera general que se van a presentar de 20 a 40 minutos después de la picadura, a excepción de los menores de 2 años, en los que este tiempo se puede acortar y pueden presentarse hasta 14 minutos después. En zonas endémicas, en menores de 2 años, que tengan llanto súbito de causa inexplicable y que no sea consolable, se puede empezar el tratamiento acorde a la sintomatología, aunque la picadura no sea evidente. Las partes más afectadas van a ser las extremidades, sobre todo las inferiores, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. Vamos a tener ciertos signos de alarma, que pueden ser la sensación de cuerpo extraño en faringe, cialorrea, fasciculaciones linguales, distensión abdominal, nistagmus, insuficiencia cardíaca, bradicardia y dificultad respiratoria. Estos signos nos van a indicar cuando un paciente necesita ser trasladado a un segundo nivel de atención o a una clínica que esté mejor capacitada para atenderles y darles medidas adecuadas para su sintomatología. Y ya que el tratamiento se va a basar principalmente en la sintomatología del paciente, les puse esta tabla en la que podemos dividir la sintomatología o la gravedad de la intoxicación en leve, moderado y grave. Dentro de los síntomas y signos leves vamos a tener dolor y parestesias locales, prurito o inflamación en área afectada, hormigueo local e inquietud leve. En los moderados vamos a tener los síntomas leves más llanto persistente, angustia, dolor de cabeza, epífora, conjuntivitis, prurito en nariz, boca y garganta, así como hipersecreción nasal, salival y bronquial. También puede haber sequedad de boca, cialorrea, estornudos, odinofagia, fasciculaciones linguales, hiperestesia cutánea, distensión abdominal, diarrea, dislalia, dolor abdominal y muscular. Finalmente, las intoxicaciones más graves se van a presentar con los síntomas moderados más hiper o hipotensión arterial, fiebre, miosis o midriasis, fotofobia, nistagmus, convulsiones que se van a presentar como espasmos tónico-clónicos, taquicardia o bien bradicardia, arritmias, amaurosis temporal, insuficiencia cardíaca o respiratoria, cianosis bucal, dolor retroesternal, priapismo, oliguria, disminución del estado de conciencia, trastornos del sistema termorregulador y finalmente la muerte. Ya que con el tratamiento se busca interferir y neutralizar a las toxinas circulantes y su acumulación en los órganos y tejidos, la aplicación de un fagoterápico polivalente antialacrán no solamente es la base del tratamiento, sino que es el tratamiento. Es importante hacérselo saber a los familiares de los pacientes y a los pacientes, ya que no está indicado el poner tés, café y otros remedios caseros, ya que se ha demostrado que no tienen un beneficio para el paciente y además se pierde mucho tiempo en su administración, que podría ser tiempo valioso para salvar al paciente de esta intoxicación. El antiveneno de alacrán o fagoterápico
Se puede administrar en dosis de 5 a 15 mililitros dependiendo de la gravedad de los síntomas. Este está formado por inmunoglobulina hiperinmune antialacrán procedente de caballos. Las empresas que se dedican a fabricarlo extraen el veneno de 3 especies peligrosas de alacranes y se los inyectan a los caballos en dosis crecientes, y esto con la finalidad de que ellos generan anticuerpos neutralizantes contra las toxinas del veneno. Y pues una vez generados los extraen y los purifican. En la década de los 50, que fue cuando se comenzó a hacer este antiveneno de alacrán, este tratamiento o este medicamento era una sustancia poco pura y se le denominaba suero. Por eso en algunas fuentes van a encontrar que denominan al antiveneno como fagoterápico o suero, pero son cosas distintas. Y ya hoy en día el fagoterápico tiene un extenso proceso de purificación en el que se eliminan las proteínas extrañas del suero y solamente se mantienen las inmunoglobulinas, que van a ser las que ayuden al paciente. Una marca que podemos encontrar sería el Alacramin, que como podemos ver en la imagen trae 2 frascos. Uno trae el liofilizado de las inmunoglobulinas y el otro es una ampolleta que trae diluyente. Y esta en teoría se puede encontrar en todas las farmacias de las zonas endémicas de alacranismo. También se puede dar algunos medicamentos para control sintomático, como sería paracetamol y antihistamínicos. De manera general, las guías de práctica clínica y diversas fuentes no recomiendan y de hecho contraindican la administración de antihistamínicos, ya que estos pueden enmascarar el cuadro y no darnos cuenta de que estamos frente a síntomas graves. Pero se puede administrar en caso específico de que los pacientes tengan alergia o una reacción a el fagoterápico, y se administra de manera conjunta junto con el fagoterápico. También es importante mantener medidas generales, monitorizar los signos vitales, reposo, mantener una vía aérea permeable, así como una vena permeable, oxígeno en caso de necesitarlo y ayuno. El ayuno se recomienda de 6 horas o hasta que desaparezcan los síntomas laringeos. Y ya entrando en materia para el tratamiento para cada grupo de pacientes, si bien se administra por la sintomatología, una vez más tenemos una excepción que serían los menores de 5 años. En estos pacientes está indicado la administración inmediata de 2 frascos de fagoterápico. Esto es porque al tener un menor índice de masa corporal, las cantidades inoculadas del veneno pueden tener una mortalidad en mayor proporción. Se administran los 2 frascos del fagoterápico, se observa durante 20 minutos y si después de estos 20 minutos no mejora, se puede administrar otra dosis. Es muy importante mantener un monitoreo de los signos vitales, ya que estos nos pueden indicar cuando hay signos de alarma en caso de que se tenga que trasladar a un segundo nivel de atención. En cuanto a los mayores de 5 años y los adultos, ahora sí se da tratamiento acorde a la sintomatología. Vamos a tener grado 1, los leve, grado 2, moderado y grado 3, severo. Para los grado 1 o leve se administra un frasco intravenoso con observación durante 20 minutos. Si en estos 20 minutos no hay mejoría, se puede repetir la dosis. Es importante monitorear de manera permanente los signos vitales, reposo absoluto y observación. Para la intoxicación moderada se aplica de manera inmediata en bolo de 2 a 5 frascos e igualmente se mantiene un monitoreo permanente de los signos vitales, reposo absoluto, observación y en este caso se aumentan vía aérea y vena permeable.
Para los casos graves, está indicada la aplicación inmediata en bolo de máximo 5 frascos, dependiendo de los síntomas específicos que tenga el paciente. Y una vez más, monitoreo permanente de signos vitales, reposo absoluto, observación, vía aérea y vena permeable, y en este caso se agrega oxígeno. Aquí tenemos una tabla de la guía de práctica clínica en la que se resume lo que ya les mencioné. Y esta tabla me gusta porque nos divide, además de la intoxicación leve, moderada y severa, también en los síntomas de bajo y alto riesgo, en los que cambia un poquito el manejo. Por ejemplo, en intoxicación leve, cuando son de bajo riesgo, puede no aplicarse el flavoterápico y simplemente tener las medidas continuas y hacer medidas generales y de tratamiento sintomático. En cambio, cuando es una intoxicación leve pero hay síntomas de alto riesgo, ya está indicado administrar un frasco. Y así se va escalando con la dosis. Finalmente, tenemos la prevención, que es una parte muy importante, sobre todo aquí en México, donde somos una zona de alacranismo y hay mucho que se puede hacer al respecto. Por ejemplo, se pueden poner mosquiteros en las puertas y en las ventanas, se pueden poner mantas de cielo en las camas para evitar que los alacranes caigan del techo mientras las personas duermen. Se puede cortar el césped y las plantas que estén alrededor de la casa. Se debe sacudir y revisar la ropa y las toallas antes de ocuparlas o ponérselas, así como evitar el acúmulo de material en desuso, como sería madera, basura, carbón, cartón, entre otras cosas. También se puede separar la cama 10 centímetros de la pared y colocar las patas dentro de recipientes con agua para evitar que los alacranes suban por ellas. También se puede fumigar, y en caso de que los pacientes tengan exposición a los alacranes por medio de su trabajo, se recomienda el uso de guantes de carnaza. También indicarle a los pacientes que no deben andar descalzos, ni dentro de su casa ni fuera de ella. Estas son mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias.